buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Atenta invitación, como siempre, a que se quede con nosotros para mantenerse muy bien informado de lo que sucede en Yucatán. Como cada noche está con nosotros Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto saludar a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo, también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, ya comenzamos un mes más, el mes de agosto, estamos terminando la semana y nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Accesibilidad, sustentabilidad, innovación y también el rescate de los valores culturales serán algunos de los puntos del plan estratégico que emprenderá Cultur, sobre todo para sus paradores turísticos. El Patronato Cultur busca encantar al turismo. Por eso, trabaja varias líneas estratégicas, entre ellas la accesibilidad derivada de su programa integral ejecutivo aprobado recientemente, que dará valor agregado a las experiencias de los visitantes. Un ejemplo será la calificación 0 en materia de discapacidad para el parador turístico El Corchito, que será el primero en facilitar el acceso a las personas con alguna limitación física. Tenemos 14 paradores, no todos son turísticos, hay que recordar eso, pero incluyendo el pasaje Pichetto, ¿no? Entonces todos ellos irán de mayor a menor importancia referida a la cantidad de turistas que reciben, desde luego. Vamos a seguir platicando con el INAH también para poderlos hacer accesibles. La idea es que cuando menos en este sexenio, pues, al menos la mitad de ellos estén ya 100% accesibles. Las acciones se basan en 4 ejes: accesibilidad, sustentabilidad, innovación y rescate de los valores culturales. El proyecto final lo presentará el gobernador Mauricio Vila Dosal. En cuanto al rescate de los valores culturales e históricos, se trabajará en el impulso de las leyendas mayas, los juegos tradicionales, la música y las tradiciones. Con motivo de las vacaciones, la afluencia a los paradores turísticos se incrementó entre 30 hasta 100%. Por ejemplo, aquí en El Corchito se duplica de manera natural y eso es porque el turismo que viene es mucho turismo local, pero en los paradores en todos ha habido un incremento importante. Bueno, el domingo pasado en Chichén hubieron cerca de 20,000 personas, el sábado 16,000 personas. Ya estamos en una temporada fuerte, alta, donde se nota el incremento. Entonces, dependiendo de cada parador, el porcentaje que aumenta la visita en las temporadas, ¿no? Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Hoy el gobierno del estado rompe con esas barreras y obstáculos, comenzando con las adaptaciones para tener el primer parador turístico inclusivo. El Corchito será el primer parador turístico accesible e inclusivo en Yucatán, luego de las modificaciones que se realizarán. La arquitecta Janet Jiménez, quien es especialista en accesibilidad para personas con discapacidad, recorrió el Corchito para detectar las necesidades de la reserva. Tenemos que hacer rutas pensadas, ¿no?, para diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, rutas para que una persona con una silla de ruedas pueda circular dentro de todo el conjunto y pueda tener también acceso a los servicios, a los mismos servicios que tienen, ¿no?, para el público en general. Y uno de ellos son los sanitarios, ¿no? Pero cualquier otro servicio que haya es mucho más que rampas. No es una rampa, no es hacerlo accesible, es mucho más. Las personas con sillas de ruedas, por medio de una plataforma, abordarán la lancha y cruzarán a la reserva. Podrán bañarse en ojos de agua por medio de sillas especiales, entre otros servicios. También lo harán personas con discapacidad auditiva, visual o limitación física o intelectual. Las personas con una discapacidad psicosocial y también con todas estas personas que tienen algún tema sobre la comunicación, ¿no? O sea, cómo comunicarse, por ejemplo, simplemente un extranjero que viene y que pueda también disfrutar el lugar, o personas indígenas que hablan otra lengua que es español. Entonces, básicamente, ¿no? O sea, creo que tenemos que considerar a personas con diferentes necesidades.
Entre las mejoras que se harán al parador, que beneficiarán a los usuarios, que en vacaciones son 1,000 por día, sobresale un restaurante de mariscos y una tirolesa. El costo de acceso al Corchito es de 45 pesos para turistas nacionales y 90 para extranjeros. Para los niños y adultos mayores es de 35 pesos y las personas con discapacidad están exentos de pago. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Integrantes de micro, pequeñas y medianas empresas del Estado pueden inscribirse a los diplomados en Organización Empresarial, Impulso Comercial y Logística y Exportación. Estos serán impartidos por especialistas con el propósito de fomentar la consolidación y el crecimiento de sus empresas para así elevar su competitividad. Para que microempresarios salgan de la informalidad, este día el Instituto Yucateco de Emprendedores lanzó 3 diplomados que son Organización Empresarial, Impulso Comercial y Logística y Exportación. Estos cursos forman parte de la Dirección de Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, con los que se pretenden crear acciones que permitan a las empresas locales posicionarse en la entidad, así como a nivel nacional e internacional. El poderlas, si están en la informalidad, llevarlas a la formalidad y si ya estaban en la formalidad, ir buscando la prosperidad y el bienestar de las mismas. Tenemos, como vieron, estamos ofreciendo 3 diplomados con una capacidad mínima de 25 empresas por diplomado y máxima 30. Entonces vamos a hablar en el escenario más positivo, tengamos, pues como se dice, casa llena, podríamos tener 90 empresas participando. Esta sería la segunda generación de microempresarios que tomarán los diplomados. En la primera se obtuvieron resultados positivos. Los requisitos para inscribirse a los diplomados son contar con un negocio propio que desarrolle servicios o productos en Yucatán, tener interés en formalizar la empresa y comprometerse a realizar el costo de inversión del diplomado. La fecha límite para las preinscripciones son el 9 de agosto. El diplomado de Organización Empresarial inicia el 3 de septiembre y consta de 12 módulos, mientras que el de Impulso Comercial inicia el 5 de septiembre y tendrá una duración de 10 módulos. Asimismo, el de Logística y Exportación iniciará el 6 de septiembre y constará de 13 módulos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Le platico que la Comisión de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género sesionó por tercera ocasión, dando a conocer los avances en prevención y en atención de la violencia contra la mujer. En la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, que preside la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, se presentaron los avances para contar con datos que aporten información relevante de la atención al sector femenil en los municipios. La secretaria técnica del Grupo Multidisciplinario, que reúne a representantes de la sociedad civil, academia y gobierno, María Herrera Páramo, adelantó que en breve se firmará un convenio con el Instituto Tecnológico de Mérida, instancia que proveerá el software para la captura de los datos de atención de mujeres en comunidades del Estado, con absoluto respeto a su confidencialidad. Al exponer los avances de las 10 conclusiones que plantea la alerta, la también secretaria de las Mujeres dijo que las solicitudes del grupo multidisciplinario se integraron a la estructura programática de la Secretaría y está relacionada con los planes estatal y nacional de desarrollo. El objetivo va más allá de dar seguimiento a las conclusiones de la alerta. Tiene que ver con la formulación de una política pública donde se cumpla lo establecido en las leyes nacionales e internacionales en prevención, atención, erradicación y sanción a todo tipo de violencia contra las mujeres, incluso la prevención del embarazo adolescente, dijo. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información. La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al correo medallabelisario-2019@senado.gov.mx. Fecha límite, 30 de agosto. Senado de la República. Cercanía y resultados. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete.
Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes rehabilita tramos carreteros de Yucatán. Exhortan sobre todo respeto a la velocidad y de señalamientos en carreteras para evitar accidentes. A fin de salvaguardar la integridad física de los usuarios, así como prevenir accidentes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió a quienes transiten por las principales vías de la red carretera federal en las vacaciones de verano, manejar con precaución respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito y obra. Como parte del programa de conservación periódica de carreteras federales, la SCT realiza labores de mantenimiento y rehabilitación en diversos tramos carreteros de la entidad. En la vía Mérida Progreso, una de las que registra mayor aforo vehicular esta temporada, se rehabilita la carpeta asfáltica en 12 kilómetros en el tramo que comprende del kilómetro 9 al kilómetro 22.2. Las labores se realizan en sentido Progreso-Mérida. También se trabaja en 10 kilómetros de la carretera Mérida-Cantunil. Se realizan acciones similares en 12.8 kilómetros de la carretera Mérida-Humán y labores de bacheo y colocación de señalamientos horizontal y vertical en las vías que conectan a Celestún y Cizal. En la temporada, las labores se suspenderán sábados y domingos y se reforzará el señalamiento preventivo en los diversos tramos carreteros. Tele Yucatán te informa. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas entregó 22 reconocimientos de apoyo a proyectos de cultura y 2 de comunicación indígena y afromexicana que resultaron ganadores en la convocatoria 2019 por medio del Programa de Derechos Indígenas, cuyo propósito es preservar y fortalecer las diversas expresiones del patrimonio cultural y de las lenguas indígenas. El encargado de la Oficina de Representación, Domitilo Carballo Cámara, pidió a los grupos que recibieron su reconocimiento seguir siendo partícipes en la preservación de las costumbres y las tradiciones heredadas y no debemos avergonzarnos de nuestra lengua y cultura porque somos mayas nativos y queremos que la cultura se fortalezca. Y en la comunidad pesquera de San Crisanto tendrán lugar varios conciertos musicales a cargo de conocidos artistas. Esto como parte del Festival del Coco, el cual celebra su edición número 15. Con la presentación del cantautor Óscar Chávez, acompañado de la orquesta típica yucalpetén, este domingo concluirá la 15ª edición del Festival del Coco en San Crisanto. El director musical del festival, Jorge Buenfil, quien también participará en la clausura, habló sobre el elenco artístico que forma parte de esta edición. Hoy está un grupo que llegó de México, que es un dueto extraordinario que se llama Arándalus. Mañana Cacho Medina. Después viene de México una extraordinaria cantante que ha inclusive compartido escenario con Willy Colón y con Rubén Blades, que se llama Claudia Montiel. Viene con uno de los mejores guitarristas de este país, que se llama Marco Morel, y con Armando Montiel, que es el mismo percusionista, que es el invitado especial por ser considerado el mejor percusionista de México, que es Armando, el que está tocando también con Cacho y que ha tocado con todo el mundo, conmigo. Y después, pues la gran sorpresa es que aceptó venir quien inició junto conmigo y con José Inés Loría este proyecto del Festival del Coco. Viene don Óscar Chávez, él va a cantar el sábado. Y el domingo va a estar de invitado especial con la típica yucalpetén, que va a ser la clausura,
Los conciertos se realizan en el campo de béisbol a partir de las 9 de la noche y la entrada es gratuita. El director musical invitó a los televidentes a participar en el festival, así como acudir desde temprano para disfrutar de las playas y gastronomía de este puerto, ubicado en el municipio de Sinanché. Hay unos manglares maravillosos ahí que se pueden visitar hasta llegar a un cenote y se van en lancha, muy bonito en verdad, y después se pueden quedar al concierto. Y es una comunidad sui generis, inclusive en esta cuestión del coco, porque es el cocotal más grande del sureste y es el único cocotal en el mundo, el único lugar en San Crisanto que tiene las 41 especies que existen de coco. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La medalla Héctor Herrera Cholo es otorgada a Mario Herrera Flores, mejor conocido como Mario III. La amplia trayectoria de Mario Herrera Flores, Mario III, y su aportación para llevar el teatro regional más allá del ámbito local fueron elementos para su designación como recipiendario de la medalla Héctor Herrera Cholo 2019. La regidora Nora Argelia Pérez Pech, presidenta de la Comisión Especial de Postulación a la medalla Héctor Herrera Cholo, compartió los detalles de la entrega de la presea, cuya ceremonia se realizará el 12 próximo a las 11 de la mañana en sesión solemne de Cabildo. Nora Pech expuso que en otras ocasiones había sido postulado y para esta edición la documentación del actor llegó con numerosas recomendaciones ciudadanas, aunada a la amplia trayectoria teatral que avala su trabajo. En Facebook, Mario Herrera escribió: "Qué honor recibir la medalla que lleva el nombre de alguien que me enseñó tantas cosas de teatro y a seguir manteniendo vivo este hermoso tesoro que tenemos, el Teatro Regional Yucateco. A todos los que me postularon y apoyaron, mi agradecimiento. Y a mis amigos, un abrazo por darme con su cariño una tabla más a mi escenario". Teleyucatán te informa. Momento de una pausa. Acompáñenos que enseguida estamos de regreso con mucho más. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a Ticopó para celebrar la fiesta de la Virgen de la Asunción con la música de los aventureros La Leyenda, presentados por Macpreu y Tricón. La grabación comienza a las 5 de la tarde. Vamos todos a bailar con Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Y el crecimiento en la ciudad de Mérida se ha acelerado en la última década. Hoy vivimos en una ciudad muy extensa y cada día es más complejo llevar los servicios públicos básicos a asentamientos cada día más lejanos. Para muchos especialistas afirman que ha llegado el momento de dejar de crecer hacia afuera y empezar a crecer hacia arriba. Y es que a esto se le conoce como densificar la ciudad. ¿Pero qué significa densificar? El hacerlo eleva nuestra calidad de vida. Son algunas preguntas que salen al respecto. Le preguntamos precisamente de estos temas a la arquitecta Leticia Torres, maestra en Administración Pública con una especialización en Planeación Estratégica Urbana. Y esto fue lo que nos comentó al respecto. Yo en día hay una aclaración de que porque crea mucho confusión esta palabra. Debemos de identificar cuál es la diferencia entre densificar y redensificar. Se mide por vivienda por hectárea o por habitante por hectárea. Siempre la estrategia es decir, en esta zona va a ser de densidad baja, de densidad alta, y eso ya nos da un promedio. Si lo que voy a hacer es meter algún edificio, construir algún edificio vertical para alcanzar el promedio de la zona originalmente considerado, estoy densificando. Si lo que yo voy a hacer
es meter edificios verticales para aumentar el promedio original que se consideró, entonces estoy redensificando. Esa es la tendencia en el mundo entero. Las ciudades deben de ser densas, compactas y mixtas, precisamente para que no resulten caras sus administraciones. Y el tema no solamente es económico, también es ecológico. Si mi ciudad es densa, mis recorridos son más cortos, producimos menos CO2. Si me voy para arriba y no me extiendo tanto, ocupo menos suelo y puedo tener más verde. Se eleva la calidad de vida si lo ligamos a las características específicas de Mérida. Al ser una ciudad de más de 1 millón de habitantes, como ya es muy atractivo para otras, podemos estar elevando nuestra densidad, estamos atrayendo mayor inversión y esto al final del día pues queda en un beneficio. El caso de los multifamiliares en ciudades menores a 1 millón de habitantes, yo en lo personal sí cuestionaría un poquitito si se eleva o no la calidad de vida, pero en una de 1 millón garantizo que sí existe ese beneficio social para los que habiten en la ciudad. Aislamiento social, dificultades para comunicarse, así como patrones estereotipados de conducta suelen ser algunos síntomas del autismo. Hoy, gracias al siguiente apoyo, más de 50 familias mejorarán la calidad de vida de sus pequeños que padecen autismo. La Asociación Autismo Ángel becó a 3 familias de Yucatán para que niños y niñas con autismo reciban terapias sin costo por 1 año para que mejoren su calidad de vida. La agrupación apoya a este segmento de la población desde hace 8 años. El autismo es una enfermedad que únicamente se puede heredar y las personas con trastorno de espectro autista se caracterizan porque tienen problemas de larga duración con la comunicación e interacción social, comportamientos repetitivos o no hacer cambios en la rutina diaria. Para ayudar a hasta 50 familias con parientes en esa situación, la organización civil inauguró la Escuela de Educación Especial para Niños y Jóvenes con Autismo. Valoraciones diagnósticas, terapias vespertinas, gestión y supervisión de inclusión escolar, formación de monitores, capacitación de padres de familias y público en general, convenios médicos con especialistas en neurología pediátrica y psiquiatría. Además, se beneficiaron familias de diversos municipios quienes recibirán consultas y terapias gratuitas. Veía que realmente mi hija aleteaba las manos o el típico caso de que se tapan las orejas, al hablarle no reaccionaba. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños en el mundo tienen autismo. La escuela tiene como objetivo aplicar diagnósticos precisos, dar terapias a personas con autismo, capacitar a los familiares con parientes en esa situación y colocar a los niños, niñas y jóvenes en escuelas regulares y trabajos formales. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y un desarrollo saludable. Las investigaciones demuestran que la lactancia ofrece grandes beneficios para la madre y el bebé. Debido a las costumbres y tradiciones en las comunidades del estado, prevalece la promoción de la lactancia materna, afirmó el pediatra neonatólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Canú Leguán. Al inaugurar la Semana de la Lactancia Materna en el Hospital Regional número 1, Ignacio García Telles, T1, el médico explicó que a nivel mundial, solo el 34% de las mujeres amamantan de forma correcta los primeros 6 meses de vida del bebé. El panorama en México y en Yucatán es similar, pero a diferencia de la capital del estado, en los municipios se conservan los altos índices de lactancia materna. Las comunidades indígenas yo creo, y estuve trabajando algún tiempo en algunos lugares de acá del estado, son una fortaleza que tenemos nosotros en Yucatán. De hecho, hace poco salió un reportaje, por ejemplo, de la clínica de Acanqué, de la clínica de Maxcanú, que tienen tasas altas de lactancia materna. Incluso en un trabajo que un servidor realizó hace ya algunos años cuando me titulé de médico cirujano,
pues vemos que la prevalencia de lactancia materna exclusiva es más alta en los pueblos, en las comunidades rurales que en las ciudades. En las comunidades rurales es más alta la prevalencia y se propicia más por varias razones. Exactamente, costumbres, tradiciones. Bueno, nosotros el pueblo maya pues tiene muy enraizado todo el matriarcado, las mamás, el cuidado de los niños, el crecimiento de los niños y pues sí, o sea, y estas comunidades van propiciando cada día más la lactancia. En la Semana de la Lactancia Materna se expondrá una muestra fotográfica sobre madres y sus bebés, así como el frascotón, es decir, la recolecta de frascos que sirven para la conservación de la leche materna. Ya saben sobre el frascotón, es una actividad que estamos haciendo por primera vez este año, con la finalidad de recabar pequeños frascos de cristal con tapas de plástico, que son las que sirven para el transporte y almacenamiento de la leche materna. La meta es recaudar alrededor de 1.500 frascos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán otorga valoración y seguimiento médico para controlar el denominado trastorno obsesivo compulsivo, uno de los padecimientos de ansiedad más frecuentes y que se caracteriza por pensamientos angustiantes que generan una gran necesidad de realizar acciones o comportamientos de manera compulsiva y persistente, repetitiva también, que pueden afectar las actividades de la vida cotidiana. Para su tratamiento es necesario la intervención de un terapeuta. El Seguro Social cuenta con tratamientos y especialistas en psicología y psiquiatría que pueden ayudar a controlar el padecimiento. Y durante 2 días, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán fue sede del diplomado en tratamiento endovascular que estuvo a cargo del Servicio de Angiología de esta institución y en el cual se privilegió la práctica con el fin de tener un panorama real de los casos que se presentan cotidianamente. El coordinador de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del hospital, Enrique Ortiz, explicó que se trabajó en el centro de simulación y en los quirófanos del nosocomio, ya que la parte práctica es primordial para la enseñanza y el aprendizaje. El curso, le comento, constó de diferentes módulos con casos en vivo, simuladores, función guiada por ultrasonido y participación alrededor de una veintena de especialistas de diferentes partes del país, como Puebla, Guadalajara, Ciudad de México e incluso de otros países como Ecuador. Así también estuvo presente el servicio de angiología del hospital, integrado por Raúl Bacelis, Pedro Córdoba y también Ingrid Díaz y Enrique Ortiz. Momento de una breve pausa, acompáñenos porque al regreso le tenemos más información. Seguridad para todos, con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán.
Qué gusto que siga con nosotros aquí en Tele Yucatán Te Informa y le platico que el Club Rotario llega a varios municipios a realizar la prueba de hepatitis. Como parte del compromiso social del Club Rotario, se realizó entre los meses de mayo a julio la campaña de detección de hepatitis C, en el que se aplicaron 4.200 pruebas, tanto en Mérida como comisarías, así como en Tizimín, Valladolid, Izamal y Ticul. El resultado de la prueba arrojó 3 afectados, una persona en Cholul y 2 de Mérida. Es la primera vez que llevamos la prueba a este nivel. O sea, ya se habían hecho algunas pruebas en conjunto con algunas organizaciones de la hepatitis C que ya existen aquí en Mérida y que se sumaban los laboratorios en un momento en años pasados, pero nunca se había hecho a este nivel. O sea, a nivel Yucatán completo, la detección por parte de todos los rotarios. Y cabe mencionar que todas esas actividades que hacemos de salud, de educación y todo lo que llevamos en conjunto, lo hacemos los 11 clubes, muchas veces se suman también todo el distrito. Los afectados fueron canalizados a laboratorios para determinar el tratamiento que requieren. Se les dieron ya sus pases para que vayan al laboratorio, se hagan la prueba y pues vean si es positivo o no, y ya ellos decidirán dónde y con quién hacer su tratamiento. Asimismo, de forma continua, los rotarios realizan las ferias de la salud en varias comunidades del estado. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa. Y vamos a conocer los foros y actividades que pone en marcha Sedeculta con la entrevista que nos presenta Lidia Noguera. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la maestra Ana Méndez Peterson y ella es directora general de Museos y Patrimonio de la Sedeculta. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Libden, muchísimas gracias por tenerme aquí, compartir un momento con tus televidentes. Y es que estamos en plena temporada vacacional de verano y muchos papás andan buscando qué actividades disfrutar con la familia, cómo entretener a los pequeños, y usted nos va a platicar aquí de grandes oportunidades y por supuesto citas que tenemos en los museos. Así es, sí, es tiempo todavía, están los chiquillos que no regresan a clases y pues un espacio maravilloso para pasar el tiempo es en los museos, ¿no? Ahora en el Gran Museo del Mundo Maya tenemos estas actividades que cada semana están cambiando, tienen un tema en específico. Ahorita, por ejemplo, esta semana es A Pintar se ha dicho, donde los niños toman un recorrido especial en las salas y después hacen una actividad. Cada día es diferente, en donde están explorando con diferentes técnicas de pintura y de dibujo, todo en base también al recorrido que ven y por tanto reforzando un poco esos contenidos. Los horarios son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, son con niños a partir de los 3 años de edad, tiene que ir un adulto acompañándolos, obviamente, pero esto también hace que la experiencia sea muy enriquecedora tanto para los niños como para los papás, porque pasan tiempo juntos, un tiempo de calidad en donde no solo se están divirtiendo, sino que están aprendiendo algo sobre nuestras tradiciones y nuestra cultura. La semana que entra se va a hablar sobre dioses, animales y personajes de los mayas, especialmente enfocándonos en el Popol Vuh. Y después los niños harán, después del recorrido, unas máscaras. Tendremos después la última semana, que es del 14 al 18 de agosto, se llama Despertar la Creatividad. Y aquí es un poco, ¿no?, teniendo en mente que los mayas eran grandes creadores, artistas, músicos, arquitectos. Ya se vuelve como que unos talleres donde los niños van a dejar volar su imaginación para crear ellos a partir de lo que les interesó o les llamó la atención, sus propias creaciones. Tenemos también el Museo de Arte Popular, por el otro lado, el martes 13 y miércoles 14 va a haber un taller para pintar un textil, que esta actividad está basada en la exposición temporal que actualmente se encuentra en el Museo de Arte Popular de Yucatán, que es sobre textiles iberoamericanos, que está súper bonita y también los niños se la pasan padrísimo, además de que pueden recorrer toda la exposición permanente que tiene
pues una gran variedad de obras artísticas, manifestaciones artísticas de diferentes partes del país. Sin duda alguna, grandes actividades que van a fomentar la creatividad, la imaginación de los pequeños y la sana convivencia familiar. ¿Qué se necesita, maestra, o de dónde te tienen que inscribir o llegar meramente al museo para aprovechar todas estas actividades? Pues pues pueden llegar al museo desde las 9 de la mañana, igual un poquito antes para inscribirse, porque sí el cupo es limitado, porque el espacio del Mejenpalan, del espacio creativo, no es muy grande. Entonces es llegar temprano, o pueden hablar para pedir informes al 3410-435, la extensión 1003, o escribir un correo a comunicacioneducativa@gmail.com. También pueden consultar la página web del Gran Museo del Mundo Maya, donde ahí también encontrarán más información sobre las diferentes actividades que hay, que es www.granmuseodelmundomaya.com.mx. Maestra, y también aprovechar la invitación al público de que no solo por las actividades, sino que disfruten las vacaciones en los museos. Así es, en Mérida, en todo el estado tenemos muchos museos de diferentes temáticas, todos tienen actividades que hacer, todos tienen algo de qué sorprendernos y qué descubrir en ellos, y entonces son espacios maravillosos donde uno no solo descubre y aprende algo nuevo, sino que pasa un tiempo, una vivencia muy, muy especial, muy única con sus familiares. Y ahora que tocaba el tema de descubrir, en estos sitios hay salas especialmente para los amantes de la lectura. Así es, ahorita en el Gran Museo del Mundo Maya, hace poco inauguramos nuestra sala de lectura, se llama Civiltán, palabra escrita, donde todos los días uno puede pasar, sentarse, tomar un libro, hay para diferentes edades, pasar un tiempo así como refugiados del ajetreo igual de la cotidianidad. Exacto. Para leer. Todos los jueves hay una actividad especial, ¿no?, para fomentar la lectura entre los pequeños. El jueves que entra es sobre aviones de papel, lo que es un cuento que tiene que ver con un oso y aviones de papel, y creo que van a ser sus aviones de papel. Entonces, pues también es una oportunidad muy divertida, muy diferente, para acercarse a la lectura de una manera también muy lúdica y entretenida. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Libden, y a todo tu auditorio. Pues ahí quedó la invitación para que disfrutemos las vacaciones en los museos. Pausa comercial. Al regreso tendremos la información en lengua maya. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a la Villa de Maxcanú, para celebrar su 162 aniversario con la presentación de Saúl Ayala y su Moreno Show. La grabación inicia a las 3:30 de la tarde en el campo de béisbol Felipe Carrillo Puerto. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. Yutzilaka, Baleni. ¿Cómo estás? Muy bien, iniciando ya el mes. El jueves de chiquito, agosto. De verdad, el viernes chiquito. El viernes chiquito, ya casi disfrutar el fin de semana. Y aquí estamos. Beso ni para que la cambie que se chico el Yucatán te informa Yambalo can Yohelta Behlatile Akabila Yashuk en el Agostotile Jabil Gela Kana Tunu Yohelta Balo Hevish Behlai te tu Kahil Progreso te Halkanabile no pecuchi lucaba el corchito y Antunu Uyutskinta Gelas Balo Kana ni kapata ku pájaro binge buka mak mahe buka make kapata ku tak pájaro lakal makubi awele se mak ma tu pájaro man ya nukuli tichalu ubing wa usut wala tu ni sabatelo ya no hek aptatun tu su pájaro nakal make maku binti ti sia de ruedas se suyalo kapata ku kasantalu ku chuhe buka maku pájaro telo
beitun uyoheltalo tile ukinilo leuhel el mak beila tak milun tulul mak ukochute kuchi le hebishabili que estelo kusate chokbalu umang makobi ola tuni yantunu uyuskin tak helas baso telo uhel tumben kuntal kapata ku yokolmak tun te kuchi lo yamak yoko ichite icha beilo tulakal mak tun kasantal utak pahal tu chantelo utoholu yokomak telo 45 pesos utiamako uyilobe es 90 utiamako tashen lu milutalo yete utiano kuchuako duchihil yete palale 35 pesos kuchil el corchito ulak pas lo umolay más igual cajo tulumil México Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tucuba ejelas tun chimpolal 22 upel el nuk pesajil meya chalu upexil tal miatzilil kutzokole macho nahal tu epayal tambeta tile javi 2019 ukaba derechos indígenas utialu ukashatal uyandal mako kumeyaho telu tak muktal tun ejelas bal yanulite lo más igual cajo yetelu miatzil maya cajo ytetu nohlumil yugatano domitilo Carballo cámara más holintikle kuchil gela ukatik dun sentile mako tu kamo le chimpola lil beyila ka mupata mutak pahalo telu kalanta al ejelas bal yanil yetelu miatzilil maya ka hebistune maya tano etula basilop tusan ula basilop tusan bing waitulu mil yugatano ti ejelas kahilo mektan kahilo be laye tumbing umalo bile laye tun shan kutsai kolelo que andelo para lo be kutsai ko chuch le para lo helo bo titulakal belai casa tun shan upel pexi lukaba semana de la lactancia materna u pexil tal tun shan maushul utsaba lo chuch me pala signalo bo tu me upeba hachmalo le ukahbale pexil el gelati beta tunahil toh olal hospital regional 1 Ignacio García Telles le queda hospital T1 beituno titulakal yokol kabechen 34% di kolelo di siene 34 tulu kutsai kuchuchu pala yokol wakpel winali lo wa 6 upel winali lo vale weitu nohlum yucatán ti helas kahobe kushan ku manti le buka kino helo upe batun kananu beta ichile bajelo en el kohane lukaba hepatitis u much kabir club rotario ichilu winali mayo le tak julio tsogutsok bala bino ti helas kaho he bistisi min saki isa malite bejantikul bejan witu kahil hoy utiatunu u shakalto esma bolil tulaka mako takwas del 4200 un pelel shakal el beta biti mako shakal walik shagila uila wa minale kohanil tio tili buka mako bo umalo bilechen ostu chikpa binyandi le kohanilo untule cholul weinats tukahil hoy yete katule witu kahil ho chikpa yandi le kohanil helo tili buka mako ila bashian jebo chen ostu chikpa beyilo tusta botunsan kapata ku ila tusru pastal uyandalo katsaka kobe letie umuch kabil club rotario pe me yasnu kan ku betik telu yanta telu kalandalo to olal mak mantat ku takpalo tunsan ti helas kahilo pe ba kanason ila helas kohane yanti mako chele barin sikbades tilik imbehla we mikil ba sukile jak sikbades sulak baso kanan yo heltal tu chiculil Teleyucatán te informa. Mi querida Lenny, por hoy nos vamos. Pero nos vemos mañana para terminar bien la semana. Es, como debe ser. Nosotros seguimos con la información y antes de acostarse a dormir debe de conocer el pronóstico del tiempo. Un canal de baja presión que se establecerá sobre la península de Yucatán provocará condiciones de cielo parcialmente nublado por la mañana y tiempo inestable durante la tarde, ya que se espera se incrementen los nublados sobre gran parte de la península con probabilidad de chubascos y tormentas puntualmente fuertes en el norte, centro y sur del estado. Las temperaturas por la mañana serán cálidas incrementándose a muy calurosas por la tarde, con vientos del este de 15 a 25 km por hora, con rachas del noreste mayores a 40 km por hora. Una nueva onda tropical se ubicará sobre el occidente del Mar Caribe. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos,
Contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Bueno, y ya para despedirnos les dejamos las siguientes imágenes que se han compartido en las redes sociales. Esto sucede en el fraccionamiento Los Héroes, y es que pues muchas personas están comentando qué es lo que sucede, sobre todo lo que puede ocasionar en temas de seguridad que estos animalitos estén deambulando ahí por las calles, así que hay que tener pues atención y mucho cuidado. Si es que está pasando esto, pues es lo que sucede en las redes sociales, está generando ahí muchos comentarios. Un video que sucede y acontece ahí en el fraccionamiento Los Héroes. Le invitamos a comentar al respecto, a que nos comparta, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, si es que hay un video más de lo que sucede ahí en Los Héroes. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Tele Yucatán Te Informa. Mañana los esperamos en punto de las 8 con más de lo que sucede en el estado. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto ustedes ya saben, sigue la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa desde el estudio A de Tele Yucatán. Hoy vamos a hablar del rey de los deportes, el béisbol. Lo que son las cosas, sigue viento en popa el equipo melenudo con Jerónimo Gil al frente. Ayer vencieron al equipo de los Olmecas de Tabasco 10-4 en el Parque Cuculcán. Con ello Yucatán pues aseguró la serie, pero lo más importante, al triunfar quedó solo como líder en la zona sur en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Le presentaremos el resumen en esta victoria que fue para José Samayoa, su sexto triunfo en esta temporada. Hablaremos también de pues un taller inclusivo que desde el día de hoy, mañana estará concluyendo, pues está impartiendo la terapeuta venezolana Aida Ubeto por segunda ocasión en la historia y después de 2 años está de regreso a esta ciudad. En el atletismo se presentaron 2 carreras, la 8ª edición de lo que va a ser pues una competencia de 10 y 15 kilómetros a correrse el domingo 22 de septiembre, que va a tener pues el valor de la paz, fomentar la paz, y también la carrera número 24 en el marco del Día Internacional de los Bomberos. Este evento en Yucatán se va a correr el domingo 11 de agosto. De ambas competencias le estaremos dando todos los detalles en la presentación el día de hoy de la convocatoria oficial. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches señor Peniche, así es, ya listos con toda la información de este jueves, ya nuestra edición nocturna. Recuerde nuestros números telefónicos 940-7600, nuestras redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se comunique con nosotros. Adelante.
Los Reyes de la Selva siguen sacando la garra y bueno, pues ayer acumularon su triunfo consecutivo número 7, vencieron 10-4 a los Olmecas de Tabasco en el Cuculcán. Aquí está el resumen. Los Leones de Yucatán contaron con explosivo bateo de Jorge Flores y la excelente labor monticular de José Samayoa para vencer 10-4 a los Olmecas de Tabasco para asegurar la serie y de paso afianzarse en el liderato de la zona sur de la Liga Mexicana. Jorge Flores tuvo una sensacional noche de 4 hits y produjo 2 carreras para comandar la ofensiva de las Fieras, que ahora tienen marca de 24 victorias con 10 derrotas, con un juego de ventaja sobre sus más seguidos perseguidores, los Tigres de Quintana Roo. En la loma, José Samayoa dominó durante 5 rollos, en los que permitió 3 carreras y ponchó a 9 olmecas. De paso obtuvo su 6ª victoria de la campaña. El revés fue para Marcos Machado. Yucatán sentenció su éxito en la fatídica 7ª entrada con poderoso ataque de 4 anotaciones. Esta noche, en el último de la serie, están anunciados Marco Carrillo por la Tropa Choca y Jesse Estrada por los Selváticos. Bueno, y en el deporte amateur, el día de hoy y también mañana se va a realizar un taller inclusivo allá en el gimnasio polifuncional. Este va a ser impartido por la venezolana, una terapeuta llamada Aida Ubeto. Durante 2 días y por segunda vez en la historia, la terapeuta venezolana Aida Ubeto imparte en el gimnasio polifuncional de esta ciudad el taller inclusivo Figura, Espacio y Movimiento. Dinámicas dirigidas a jóvenes deportistas con y sin discapacidad, según detalló esta mañana, previo al primer día de actividades. El nombre a que le he dado a este taller es Figura, Espacio y Movimiento, y me parece que son palabras que realmente engranan lo que es un compromiso, lo que es una pasión deportiva y educativa, sobre todo a nivel de movimiento. Así que vamos a tener estas 3 palabras, estas 3 variables, donde la vamos a tomar en cuenta con voluntarios de distintas universidades, con profesionales en esta parte de educación, de psicología, que complementan y de verdad le dan ese apoyo y esa base que esta población de niños especiales o niños con discapacidad están presentes con nosotros el día de hoy. Jorge Carlos Pérez, director de Olimpiadas Especiales en Yucatán, informó que en total 60 personas se inscribieron al taller y que la primera vez que lo impartió Aida Ubeto fue justamente hace un par de años. Es un programa que pretende incluir a personas regulares con los muchachos, nada más que en este momento no es exclusivamente discapacidad intelectual, que es lo que Olimpiadas Especiales siempre trabaja, sino que esta vez se va a dar un mini taller también, danza en silla de ruedas. El taller inclusivo, que inició este lunes, concluirá mañana martes 2 de agosto a la 1 de la tarde, y en él se desarrollan las dinámicas aplicadas por la Academia Ubeto de Estados Unidos. Vámonos con más del atletismo. El próximo 22 de septiembre se va a realizar la 8ª edición de la carrera de la Escuela Modelo. Aquí está la presentación y todos los detalles. El próximo domingo 22 de septiembre, la Escuela Modelo organizará la 8ª edición de su carrera de 10 y 15 kilómetros, que este año, además de festejar el aniversario 109 de su fundación, promoverá la paz y será la carrera conmemorativa de la cumbre de premios Nobel que tendrá lugar en Yucatán, según lo anunció este jueves el ingeniero Carlos Sauriduch, rector de la universidad. Vamos a realizarla el 22 de septiembre, como hemos hecho en ocasiones anteriores, el domingo siguiente a las fiestas patrias, precisamente para conmemorar la fundación de la Escuela Modelo en 1910. Esperamos aproximadamente 2.500 competidores, hemos venido subiendo año con año y creemos que este año pues va a ser un año especial en donde
a la hora de involucrarnos en los festejos de la Cumbre por la Paz, yo creo que tendremos una participación adicional. Este año, la meta es llegar a los 2.500 participantes, quienes se podrán inscribir en ambas ramas en 4 categorías para la prueba de los 15 kilómetros y en la libre para la prueba de los 10. Creo yo que es una carrera completa, no únicamente en la cuestión de la carrera por sí misma, sino en los apoyos que necesita cualquier corredor, en la asistencia durante la carrera, la seguridad en la carrera y desde luego en este caso estoy pensando que van a ser por lo menos 2.000 que recibirán sus medallas de participación. Carlos Auri informó que se entregarán reconocimientos para los 3 primeros lugares de cada rama y categoría y también para los 3 primeros equipos de relevos. Bueno, antes se va a realizar la del bombero, la del Día Internacional del Bombero. Esta mañana fue presentada la 24ª edición de esta competencia. Esta va a ser el día 11 de agosto. Se presentó esta mañana la 24ª carrera y 9ª caminata del Día Internacional del Bombero, la cual se correrá el domingo 11 de agosto y se espera la asistencia de poco más de 1.500 competidores. Manifestó esta mañana en conferencia de prensa Francisco Martínez, coordinador de la carrera. Todo esto inició hace 27 años, cuando hicimos un rally en bicicleta. El Cuerpo de Bomberos organizó un rally que estamos hablando como de 40 kilómetros. Entonces, a partir de ese momento apareció la idea de hacer una carrera oficial, una carrera conmemorativa, que sea ya dedicada a los bomberos. Y durante 4 a 5 años fue exclusivamente los bomberos, ya oficialmente. Ya posteriormente invitamos a la población, todos los corredores querían participar con nosotros y comenzamos con 5 kilómetros, después 7 kilómetros, hasta que llegamos a una carrera de 10 kilómetros como la que actualmente tenemos. Francisco Martínez aseguró que la competencia pretende ser una verdadera fiesta deportiva, ya que la participación será abierta y las inscripciones serán totalmente gratuitas y se podrán realizar en el Estadio Salvador Alvarado a partir del 5 de agosto. Invitamos a todos, a los niños, lleven a los niños, participen en las caminatas son interactivas, va a haber juegos inflables allá en la base, o sea que esto va a ser realmente una fiesta deportiva. Sí. En esta carrera, que tendrá como salida y meta la estación número 7 de la salida a la carretera de Progreso, se competirá en las categorías libre, máster, submáster y veteranos en ambas ramas. Antes de irnos, les recuerdo los espacios deportivos de Tele Yucatán. Los miércoles 7:30 de la noche en El Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Todos a las 4 programa de béisbol de Tele Yucatán. Y como siempre, de lunes a viernes, lo más relevante de la jornada en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche en Deportes Tele Yucatán te informa. Por hoy es todo. Mañana ya pues iniciando el fin de semana estaremos platicando de los eventos que vienen para desarrollarse el fin de semana. Los Leones en el Cuculcán estarán recibiendo a los Tigres de Quintana Roo, que traen pues allá una cerrada lucha en pos de la parte más alta del standing de la zona sur en esta segunda vuelta de la campaña 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Y el sábado los Venados afrontarán su primer partido correspondiente a la apertura 2019 de la Liga de Ascenso, visitando al equipo de los Loros de Colima. Ya nos vamos, señor Lizama. Saca la garra, pero saca la garra. Saca el león que llevas dentro. La única y la original. Ya nos vamos. Nos vamos. Muy buenas noches. Pásala bonito. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo y servidor Víctor Cisneros desde este hermoso municipio de Tetis, Yucatán. Y bueno,